transparente y apolítica. En un mensaje breve publicado en su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de los Estados Unidos acreditada en Tegucigalpa se pronunció sobre el proceso para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de manera textual posteó: el objetivo compartido de Estados Unidos y Honduras es de ver una selección y elección inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Que participen todos aquellos que quieran y que tengan los requisitos. Transparente, ya entendemos la palabra transparencia. Y apolítica, aquí es donde la mula votó a Genaro. Y apolítica de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Está bien el ideal de la Embajada de los Estados Unidos, pero si quien redactó este parrafito cree que en algún momento desde el retorno a la democracia hemos tenido una Corte Suprema de Justicia apolítica, estoy seguro que fue que se lo contaron y quien lo contó no tenía la mejor percepción. Pero si lo hizo de buena fe, ¿cómo creo que así fue la redacción? Escribió aquí la frase más utópica que yo he visto de un embajador de los Estados Unidos. O no conoce para nada nuestra realidad nacional. Voy a repetir este párrafo. El objetivo compartido de Estados Unidos y Honduras es de ver una selección y elección inclusiva, transparente y apolítica de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Por aquí a mi derecha escucho un pujido y sé que no es de la doctora Suyapa Figueroa, porque la he entrevistado varias veces personalmente y uno aprende a conocer las reacciones externas, las expresiones, y estoy seguro que fue de la abogada juez que hoy tenemos invitada aquí en el programa Frente a Frente, que ya se la voy a presentar. Y lo digo de la manera más relajada y respetuosa posible, cuando dije que la próxima corte debe ser apolítica. Mi silencio solo dice que uno de 9 millones de hondureños, primero, no cree que la convicción de las grandes cúpulas políticas, pero cuando hablo de las grandes cúpulas políticas, son de esos que se convierten en dueños de los movimientos internos, que participan en las primarias y luego se convierten en los dueños de los partidos políticos, porque al final nuestra democracia tiene ese vicio, y es un vicio estructural, que aquí han habido presidentes que se les ocurrió hacer un movimiento político dentro del instituto político para luego participar en las primarias. Y a quien se le ocurrió hacer ese movimiento político, se convirtió en el dueño del mismo. Y él fue el que seleccionó: voy a poner a este de diputado, voy a poner a este de candidato a diputado por tal departamento, voy a poner a este de candidato a diputado porque me ayudó o porque estoy seguro que me va a aportar tanta cantidad de dinero. Y resulta que ese individuo, dueño de ese movimiento, participa en una primaria para que nosotros avalemos a sus candidatos y sus intereses. Y de ahí es que históricamente resulta buena parte de los diputados que nos representan, y que la verdad que a esta altura yo digo, representan al dueño del movimiento. Al final, ese es el vicio estructural de nuestra democracia. No me representan a mí. ¿Ese de dónde salió? Salió del pensamiento y del interés y de los intereses de una persona, que no necesariamente son los intereses del país. Entonces, ese es el problemita que muchos afirman tiene esta democracia nuestra. Pues entonces, me parece que la frase más utópica o el ideal
o la expresión más utópica, y entendamos qué es utopía, algo que yo quiero que ocurre, pero que muy difícilmente va a ocurrir, es que la próxima Corte Suprema de Justicia de Honduras sea apolítica. Me parece muy difícil, por cuanta reforma venga y haya, por cuanta reforma le hagan a la Junta Nominadora, y aunque hayan eliminado la propuesta de cada una de las 7 instituciones, y que cada quien que quiera ser magistrado se autoproponga siempre y cuando sea notario y reúna los requisitos, no creo que ese objetivo lo logremos. Pero bien, yo soy hombre espiritual, quizá no militante, pero creo en los milagros. Creo en los milagros y tal vez esté confundido con mi apreciación. Y luego viene la representante de Naciones Unidas ayer mismo y nos recuerda a los hondureños cuáles son los 4 principios fundamentales del Estado de Derecho. Miren, yo fui a la cama ayer pensando que nos querrán haber dicho la representante de la ONU en Honduras. ¿O qué cosas saben que no sepamos nosotros? Y por eso la embajada, expresando sus ideales de la Corte Suprema de Justicia que le gustaría ver en el país. No se sorprenda si cree que esto es intromisión. Estamos acostumbrados a esto. Si el país no puede con sí mismo ni con sus instituciones, si el país no puede ni elegir con independencia a los magistrados de una Corte Suprema de Justicia, entonces los organismos internacionales y los países que cooperan con Honduras llenan ese vacío que tenemos nosotros para saber elegir. Y que no nos duela, que no nos duela. Si el país fuese capaz de hacer las cosas correctamente, esa gente no se metería. Habráse visto a una representante de Naciones Unidas recordándole a un Estado de Derecho, pero a un verdadero Estado de Derecho, en qué se fundamenta el Estado de Derecho. Y aquí sí lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben cuáles son las falencias del país. Saben que somos un Estado, que decimos que es Estado de Derecho, pero... Aquí está. Gracias, abogada. Ali Shackelford, los 4 principios del Estado de Derecho: 1, respeto de la ley; 2, separación de poderes; 3, respeto de derechos y libertades fundamentales; 4, legalidad de la administración. El Estado de Derecho es crítico para el desarrollo sostenible, paz y seguridad y derechos humanos. Nos dice, sin esos 4 pilares, ustedes no piensen en que tendrán un Estado orientado al desarrollo sostenible, a la equidad, al combate de la desigualdad, a la prosperidad. Sin esos 4 principios, no sueñen con ser un Estado moderno, equitativo y que no sea desigual. Por algo lo dice Ali Shackelford, alguna cosa habrá visto en Honduras que no le convence y nos lo recuerda. ¿Cómo es que funcionan los estados de derecho? Esta mañana aquí en el programa tengo el honor de tener a 3 invitadas. Y yo digo que una escogencia muy buena, la que hemos hecho con nuestro productor para este programa. La abogada Maribel Espinosa, aquí a mi izquierda. Bienvenida, abogada. Es un placer tenerla en el programa. Buenos días, don Renato. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y en realidad voy a iniciar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió la representante de Naciones Unidas. Ese es el verdadero Estado de Derecho. Y también estoy de acuerdo con lo que manifestó la Embajada de Estados Unidos. Y espero que en este programa podamos dejar claro cuál es la clave para que logremos eso. Don Renato, yo soy de aquellas personas que piensa que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Pero para ello se requiere hombres y mujeres decididos, determinados, con integridad, para que saquemos a Honduras adelante. Muchas gracias, abogada Maribel Espinosa. La abogada Carla Romero, juez de sentencia del Poder Judicial.
Bienvenida, abogada. También es un placer tenerla Muy aquí en el buenos programa. días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su auditorio que nos está viendo este día y coincido con la abogada Maribel. Efectivamente, esos son los pilares fundamentales del Estado Democrático de Derecho. La Constitución de Honduras los reconoce desde su artículo 1 hasta el 4 y establece que Honduras es un Estado de Derecho soberano constituido como república libre y democrática. Y en adelante hace todo lo referente a lo que es la soberanía, en su artículo 2, en su artículo 3, la separación de los poderes, y en el artículo 4, la forma de representación del gobierno y lo que tiene que ser. Es así que ya está establecido, no es algo nuevo, es algo que nuestra Constitución tiene dentro de su contenido, y es el respeto a ese Estado democrático de derecho lo único que va a poder hacer que cambiemos la dirección de las cosas que no se están haciendo bien. El fortalecimiento del Estado de Derecho, coincido nuevamente con la abogada Espinosa, se hace a base de que cada quien desde su trinchera, como digo yo, pueda hacer lo que tenga que hacer y respetar la ley. El imperio de la ley es la base fundamental del Estado Democrático de Derecho y solo se logra a través del respeto a la ley fundamental que es la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico internacional, del cual Honduras es ratificado. Abogada Carla Romero y la doctora Suyapa Figueroa, también diputada del Soberano Congreso Nacional. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Renato. Tal y como usted lo mencionaba, creo mucho en los milagros también. Creo que eso es una cuestión fundamental, pero también creo en la autodeterminación de los pueblos. Creo que Honduras ha pasado por momentos tan críticos, tan difíciles, que decidió en las urnas cambiar una realidad dolorosa, y creo que Honduras no está dispuesta a seguir permitiendo que continúen los actos de corrupción, que continúen las situaciones difíciles dentro de los poderes del Estado, en donde de repente no ha habido ni respeto a la ley, ni respeto a la voluntad popular. En ese sentido, creo muchísimo que Honduras va a cambiar. Yo tengo fe en que Honduras va a cambiar, y va a cambiar porque tiene un pueblo ya decidido y autodeterminado a hacer un cambio. Así que estoy de acuerdo con la representante de Naciones Unidas. Probablemente a la embajadora de Estados Unidos en unos meses va a cambiar de opinión y va a saber cuál es la realidad de nuestro país. Difícil de entender probablemente para una persona que viene de un país en donde se respeta la ley, en donde se respeta la independencia de poderes, y viene a un país en donde las situaciones son sumamente complejas, sumamente corruptas, sumamente difíciles. Es que mire, hasta para Estados Unidos es difícil. ¿Quién propone a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? La Junta Nominadora. No, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos. Bueno. Y Trump nos demostró que la oportunidad que tuvo de seleccionar a un juez o jueza, no recuerdo en este momento, fue alguien afín a su forma de pensar, de ver la vida y su ideología. Hasta en Estados Unidos resulta difícil esa independencia, esa politicidad de un magistrado. Don Renato, si me permite. Quiero vencer mi propio pesimismo, ¿verdad? Yo quiero vencer mi propio pesimismo hoy. Y le voy a decir que estoy, y cuando dice Suyapa Figueroa, yo creo en los milagros. Yo también, por la formación que he tenido, creo en los milagros, pero quiero vencer el pesimismo que tengo, que en los próximos meses 4, 5 magistrados le pertenecen a Libre, 3 le pertenecen al Partido Nacional, 7, 3 al Partido Liberal, 10. Ay, que Salvador está pidiendo magistrados, démosle 2 a Salvador Narrala, pero solo salen 12, son 15 entonces, 5 para nosotros, 4 para los cachurecos, van 9, 3 para los liberales, van 12,
los otros demos... Esas cuentas ya las están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya hasta están Yo, cambiando yo de quiero partido. vencer ese pesimismo. Ya lo están No, haciendo. eso ya lo están haciendo. Pero mire, la clave para ese proceso está, y esa es mi mayor esperanza, este proyecto de ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la clave, pueblo hondureño, de este proceso? Una palabra pequeña, pero de enorme trascendencia: integridad. ¿Integridad de quiénes? De todos los que van en el proceso. Entonces, si tenemos una junta nominadora integrada por hombres y mujeres honestos, tendremos la garantía que esos 45 que lleguen nominados al Congreso Nacional serán honestos. Y si estos honestos llegan al Congreso, esos que están haciendo cuentas hoy van a tener que hacer nuevas cuentas, porque allá van a tener que decidir dentro de los 45. Y si los 45 que van en la nómina son honestos, déjeme decirle, no tiene por qué preocuparnos con qué partido simpatiza. Mire, una de las cosas que más me llenó de alegría cuando vi que lo obtuve de la página del doctor Edmundo Orellana, porque todavía no nos ha sido turnado oficialmente el proyecto de ley, pero el señor ministro con toda transparencia ya lo publicó en la página de su secretaría, es que ya aquí hay limitantes para políticos, para diputados en ese proceso de elección. Estoy feliz por eso. Y le voy a dar un pequeño detalle. Varias personas en realidad me dijeron: abogada, ¿por qué usted no se nomina? Porque no es ético, les dije. Yo fui electa por ciudadanos para ser diputada del Congreso Nacional. Ni por un segundo se me cruza la idea de postularme para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Eso es integridad. Y así tienen que funcionar todos los miembros de la Junta Nominadora. Aquí se le establecen los parámetros, incluso para elegir en cada organización qué perfil debe de tener el representante de esas organizaciones a la Junta Nominadora. Y nosotros, esa es la palabra clave, don Renato, decencia, integridad. Obviamente, esto no es de satisfacción de muchos. Ya por ahí he escuchado unas voces diciendo de que queremos violar la Constitución y reformar la Constitución. Eso no es cierto, porque el artículo 311 de la Constitución dice claramente que una ley especial, ¿verdad?, tratará sobre la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. Eso no requiere 86 votos. El Partido Nacional dejó una desinformación terrible. Le estableció 86 votos a un montón de leyes que la Constitución no dice que deben de requieran 86 votos. Reforma constitucional. Así es decir, ahí están equivocados. Pero esta ley es una ley ordinaria, una ley que vamos a aprobar y que yo espero que todas las bancadas pensemos en Honduras. Y si pensamos en Honduras, la vamos a aprobar y por primera vez en la historia de este país vamos a tener una corte de hombres y mujeres juristas, honestos,
con la debida probidad que esperamos los litigantes en este país, que yo lo he esperado casi por 40 años. Yo desde que fui estudiante visité los juzgados y tribunales y déjeme decirle, he tenido las peores experiencias. Más sin embargo decirle, estoy más que satisfecha con este proyecto de ley, tiene todo lo que se requiere para que esa junta nominadora no se encierre en un cuarto allá oscuro o siga las pautas de un politiquero que lo llame, porque los procedimientos de calificación ya están establecidos criterios. Entonces, aquí, y quiero cerrar esta participación, esta primera participación diciendo, la junta nominadora será en este proceso la mayor responsable de los candidatos que lleguen al Congreso Nacional. Ellos tienen la enorme responsabilidad de darle paso a hombres y mujeres honestos, capaces e idóneos y dejar atrás, por si se quiere colar, un corrupto, alguien que tiene vinculaciones con el crimen organizado, lavado de activos y todas esas cosas indeseables, ellos van a ser responsables. Bueno, me genera esperanza su optimismo, claro que me genera esperanza su optimismo. Pero yo le voy a decir algo, yo voy a asumir la postura de Santo Tomás. Hasta no ver. Con esta elección, hasta no ver, no creer. ¿Le va a desechar, le va a devolver el Congreso la propuesta de cada una de las 7 instituciones que conforman la Junta Nominadora a las personas que seleccionen para integrar la Junta Nominadora? Esa es la ley. ¿Le va a decir el Congreso Nacional al COEP, no, esta no reúne los requisitos? No puede. Este no reúne los requisitos. No puede. El COEP va a elegir a los que quiera. Las centrales obreras a la Junta Nominadora. Claro, se van a enmarcar en la ley, dice usted, tienen que enmarcarse en la ley. Claro. Pero al final deciden las personas que les conviene. Y yo le digo algo, abogada, mire, y no le estoy dramatizando, a esta altura, que se están repartiendo ya, ¿cuántos magistrados le corresponden a este partido? A esta altura ya están inclusive presionando y negociando para que el perfil de las propuestas a integrar la Junta Nominadora por estas instituciones sean estos, sean estos, sean estos. Bueno, como les dije, ¿verdad? Yo es que estoy un poco pesimista, pero yo quisiera que su optimismo se materializara en realidad. ¿Me permite explicar algo importante? Solo permítame. Aunque así sea, Renato, aunque haya una división partidista para la elección. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay algo que es necesario que se entienda. Usted puede llegar nominado por cualquier sector que tenga la Junta Nominadora a bien elegir sus cualidades, sus atributos, la integridad, pero es que esto depende también del magistrado que llegue. Ese es un concepto interior, ese es un valor agregado. ¿Usted cree que va a ser elegido para después enfrentarse a un sistema que le critique aquellas situaciones que le han valorado? Yo conozco magistrados que nos han seguido las directrices de partido que se tienen. Que no han seguido las directrices del partido. Y aunque sean mal vistos después, el compromiso es con uno. El compromiso es de familia, es de valores y es con el pueblo. Esa es la verdad. Y usted puede confrontar a una persona cuando sabe que ha tenido una decisión partidista. Es vergonzoso ver una decisión a través de una sentencia que hable por uno mismo y que no tenga las garantías necesarias para poder decir, yo estudié y pensé en esta situación y ahora estoy dictaminando o estoy dando una sentencia contraria a derechos. Ese es el punto, que es un compromiso interno, es un compromiso de decir, bueno, fui seleccionada, tengo país, me llevó, qué sé yo, el
el claustro de las universidades me propuso. Pero hoy tengo que demostrar que a través de mis fallos, en realidad tengo compromiso de país. Es difícil que el sistema partidista se aparte. Es difícil que la Junta Nominadora no tenga la potestad de ver tal o cual cualidad en ciertas personas. Pero la palestra pública es la que va a llamar a la reflexión. ¿Quiénes son al final los que tienen la veeduría sobre las resoluciones de jueces y magistrados? No es el pueblo. ¿Ah? Cuando saca una sentencia contraria a derecho, es vergonzoso que alguien tenga compromiso y decir que es un jurista y lo que dicte sea una sentencia contraria a derecho. Claro, la mayor parte de los colegas tienen los recursos para poder impugnar estas situaciones, pero cuando esto sale al ciudadano y estas son las personas que pueden valorar lo que se hizo, la gente no es tonta. Así que el problema es creer que el pueblo no tiene conocimiento de que hay cosas que se hacen por seguir una corriente y por situaciones individuales y particulares, no por el colectivo, porque nos debemos a el pueblo. Entiéndase que soberanía no solo es territorio, sino el pueblo que elige el sistema de gobierno y todo lo demás. La gente sabe cuando hay sesgo político, como cuando usted hace una ley dedicada a una persona o a impulsar algún sentimiento de partido. Nadie está ignorante hoy en día de qué es lo que se hace, qué se gesta y cuáles son las actividades que no son lícitas. Muchas gracias, abogada. ¿Usted cree que esa reforma que se va a hacer y que ahora que primen las autopropuestas y no que cada una de las 7 instituciones que conforman la Junta Nominadora nos impongan 20 propuestas cada una, cree que eso nos garantice tener magistrados independientes? Van a participar los mejores colegas, van a participar aquellas personas, pero igual, mire, en este país todo el mundo tiene un sistema, una individualidad de creer en alguna condición. Dígase en los cimientos de un partido de refundación, en los cimientos de un partido que tiene que ser liberal de ideas, reformista, cualquiera que sea la ideología política. Pero antes no se les permitía participar. Hoy en día la reforma va a hacer que estas personas quieran entrar a la palestra. Pero ¿quiénes, una vez que entren, quiénes son los que van a juzgar esas situaciones? Que aquí no solo se trata del compromiso que usted lleve dentro de su subconsciente o dentro de su subjetividad. Se trata de lo que va a ir a demostrar. Se trata de los dictámenes que va a hacer. Se trata de las sentencias que va a sacar. Y ese es el verdadero compromiso. Porque la gente está para eso. Y las organizaciones de sociedad civil también son los veedores públicos de todas las actividades que hace un poder del Estado. Pero, ojo, respetemos la independencia del Poder Judicial, así como que se tiene que respetar también la independencia del Ministerio Público, que es lo que no se está haciendo en este momento. ¿Y a través de qué? A través de constituir situaciones que son ilegales. Ya vamos a hablar de eso. Escucho la opinión de la diputada Soyapa Figueroa, luego la de Maribel Espinosa para ir a la primera pausa comercial. Bueno. No, vamos primero a escuchar la opinión de ella, y luego la de ella y luego la pausa. Lo dije bien claro. Bueno, yo creo, Renato, que es difícil creer en un país como el nuestro, en donde la corrupción ha sido el peor flagelo que hemos tenido y ha habido corrupción en todos los procesos que nosotros hemos visto. Sin embargo, yo diría que hay una gran oportunidad en este momento de hacer más transparente ese proceso, hacerlo un poco más participativo y obviamente pensar que esto es posible en un país extremadamente corrupto, pues comparto con usted ese escepticismo en cuanto a creer que esto va a hacerse realidad. Recordemos que estamos a las puertas también de que inicie una misión internacional
contra la corrupción, y de alguna manera creo que esto inhibe aquellas fuerzas que siempre quieren meter su mano en la escogencia de magistrados e interferir en estos procesos. Así que yo tendría optimismo en que esos mecanismos que ahora se plantean van a llevar a un poco más de transparencia en cuanto a la escogencia de las personas. Yo creo que en este país también todos nos conocemos. Todos sabemos a qué sector pudiera representar cada una de las personas que puedan conformar esta Corte Suprema de Justicia, y creo que nos debemos cuestionar también esos mecanismos y ver realmente de qué manera se escogen a las personas. Pero yo sí tengo optimismo de que ahí van a llegar ciudadanos verdaderamente honorables a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, antes de que intervenga la diputada Maribel Espinosa, un estimado profesional me envía lo siguiente. Primero nos recuerda quiénes conforman la Junta Nominadora. Un representante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué la preside? ¿Qué la preside? O sea, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, no sé si él es el que decide, el representante propietario o el suplente, o es todo el pleno 311. de magistrados. Los 15. ¿Es el pleno de magistrados o es el presidente? No, es los 15 magistrados. Los 15, ¿verdad? decir. Los 15, bueno. Pleno. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también es parte de la Junta Nominadora, es decir, la institución que en este momento preside Blanca Izaguirre. El Colegio de Abogados de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los obreros organizados a través de la Central General de Trabajadores y Confederación de Trabajadores de Honduras y de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, CGT, CTH y la CUT. La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las otras facultades de las universidades privadas. Los claustros de estas facultades. Solo lo corrijo en eso. En esto de la universidad. No, en lo que le exponen. Y la sociedad civil como ONGs y patronatos. Nota me dice, todos tienen un suplente, con la excepción del Colegio de Abogados de Honduras. Los otros 6 representantes en la práctica son de afiliación nacionalista. Bueno, ya. Bueno, Pero esa voy es a, la co- reforma. voy a corregir. Este es un criterio. Voy a corregir. Por favor, sí. El artículo 311 no dice que el presidente de la Corte preside la Junta Nominadora. Eso no lo dice. Lo que dice es un representante de la Corte Suprema de Justicia electo con el voto favorable de las 2/3 partes de los magistrados. De los 15. Es decir, es el Pleno, y quiero dejar sentada mi posición. Yo no estaría hablando con tanta esperanza si dependiera la elección del actual presidente de la Corte. Ese abogado le hizo un gran daño a la toga, y lo puedo decir de frente, y a él se lo puedo decir y le puedo mostrar las pruebas. Realmente penoso. Y yo confío que el Pleno de la Corte tome la mejor decisión al nombrar su representante. Como le he dicho públicamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, tomen el control de la administración del Poder Judicial, saquen las manzanas podridas de ahí, porque el presidente de la Corte ha sido incapaz de hacerlo. Y eso lo digo en nombre y representación de miles de abogados que tienen pruebas de todas las barbaridades que pasan al seno del Poder Judicial. Entonces, yo no estaría con la esperanza que estoy el día de hoy, si supiera que el presidente de la Corte va a presidir la Junta Nominadora, si eso no está en la ley. Si eso no está en la Constitución, no es cierto que él la presida, y en la ley no lo dice tampoco. No dice. Así que será un miembro más. Y yo espero que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reivindique con Honduras y nombre un representante en la Junta Nominadora, alguien que sea honesto. Este país, don Renato, y usted lo sabe, es tan pequeño que todos nos conocemos. Aquí
todos nos conocemos y sabemos la conducta pública, privada de muchas personas. Entonces, vamos a ver a quién nombran. Igual en todas las organizaciones. Usted dijo algo que es cierto. Todas las organizaciones van a nombrar su representante. Pero esta ley tiene algo maravilloso. Y es que hay impugnaciones, hay un mecanismo de impugnaciones contra las personas que conformen la junta nominadora que no reúnan los requisitos de la ley. ¿A quién se presentan las impugnaciones? A la Junta. ¿Perdón? A la Junta. Sí, correcto, ante la misma Junta. Ante la misma Junta. Pero sí quiero decirle, mire qué cosa más. Yo quiero agradecer públicamente, no solo al doctor Edmundo Orellana y a su equipo, sino a Naciones Unidas. Gracias, gracias por Honduras, que nos proveyeron de un instrumento jurídico que realmente nos da la oportunidad del cambio en el país. Yo espero que no lo manoseen, ¿verdad? Y nosotros como Junta, como comisión, perdón, en el Congreso, vamos a recibir el proyecto y lo vamos a examinar. Y tiene mi compromiso personal, al igual que el presidente Barrios y otros colegas, el abogado Saavedra, el abogado Lanza y otros compañeros que tenemos un compromiso formal de hacerlo mejor por Honduras. Mire lo que dice, ¿quiénes no pueden integrar la Junta Nominadora? Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad de los presidentes de la República, diputados al Congreso y personal jurisdiccional del Poder Judicial. Me encanta. Quienes al momento de su designación tengan contratos incumplidos con el Estado o sean deudores morosos de la hacienda pública. Sean partes en litigios judiciales activos por violación de derechos humanos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico, incluyendo quienes ejerzan o hayan ejercido la representación legal o procesal de las personas imputadas. Y ahí estamos sacando un montón de sujetos que andan por ahí, que andan en procura de intereses, especialmente en penal, ¿verdad? Se excluyen de esta prohibición a quienes hayan ejercido dicha representación en calidad de defensores públicos. Claro, un defensor público no es por la ley, ¿verdad? No es que elige, sino que le señalan el caso que debe llevar. Tiene obligación. Tiene una obligación legal. Sean miembros directivos de partidos políticos u ostenten al momento de su designación cargos públicos de elección directa. Maravilloso. Si esta ley se aprueba con todo este elenco de requisitos, sí podemos lograr una elección transparente. Y aquí viene el punto. Aquí vamos a probar, pueblo hondureño, de qué estamos hechos los diputados en el Congreso. Si queremos transitar a la transparencia o si queremos mantener el país bajo esas estructuras criminales que todavía están en los 3 poderes del Estado. Ese es el gran reto, ese es el gran desafío. Y yo le hago un llamado a todas esas organizaciones que integran la Junta Nominadora, diciéndoles, ustedes serán los responsables de esos 45 que lleguen al Congreso. Y yo espero que vayan los mejores abogados de este país, pero no solo en capacidad profesional, que los hay muchos y muy buenos, y unos muy perversos, por cierto, sino que además de capaces, sean honestos, íntegros, y la integridad es el valor más importante en estos momentos que cruza este país.
porque un juez honesto, íntegro, no ve a quién va a juzgar y no se mueve por intereses políticos al momento de fallar. Se mueve por la interpretación de la ley correcta y precisamente con una motivación jurídica apegada a la ley, respetando el debido proceso de las partes. Muy bien, tenemos que ir a una pausa comercial. Les digo que están intensas las opiniones en este momento. Voy a dejar a un lado esa expresión, están calientes las opiniones, están intensas, porque la gente sabe el momento histórico del país con la elección del próximo fiscal general y de la próxima Corte Suprema de Justicia. Hay personas que afirman que con esa autonominación o autopropuestas de profesionales del derecho es más fácil manipular el listado final. Son opiniones, ¿verdad? Son opiniones. Aquí la abogada Espinosa discrepa de ello. Voy a pedirle la opinión más adelante también a la jueza Carla Romero, a la doctora Suyapa Figueroa, porque ya saben ustedes que ya las 7 instituciones no van a hacer las propuestas de 20 personas cada uno. No, cada una. No. Ahora se va a autoproponer quien quiera, siempre y cuando reúna los requisitos. Bueno, decía que hay opiniones intensas. Pasa la ley, ¿verdad? Porque claro, falta que pase la ley. Eso es lo importante. Para sí, poder, se aprueba. Ese Es es lo un que dije. proyecto de ley y las cosas que pasan en el otro poder no son claras en su totalidad. Pero ahí va a quedar evidenciado realmente que ¿Quiénes? diputados representan los intereses del pueblo. Así como O sea, que la ley, evidenciada la ley. y ahí ya sabemos, De amnistía. ya sabemos incluso cómo van a estar las correlaciones de fuerza. Mire que la jueza quiere hablar de esa ley de amnistía. No, yo tengo un recurso presentado ahí. Ah, es cierto, usted tiene un recurso, Sí, 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 pero igual sí. de esa ley especial Lo que quiero decir orientada. es, así salen las cosas. Del Congreso salió la ley de amnistía, no salió de otro lado. Entonces, valoremos la secuencia de las cosas y seamos consecuentes con los actos que se realizan. Por un lado, solicitamos que este proyecto proyecto de ley de selección de profesionales del derecho para ser los magistrados esté revestido de legalidad. Pero comencemos a hablar de la legalidad y comencemos a hablar del producto de la legalidad. Ese es el Pero después punto. vamos a Y hablar- del Estado Democrático Sí. de Derecho, porque eso es Estado Democrático de Derecho. Sí, sí, lo Después vamos a hablar. hablar de la ley de amnistía, porque realmente aquí ha habido amnistía. No, realmente, es que no, porque nadie se los opone a que delincuentes existe están amnistía. libres. ¿Y quiénes los ha juzgado? No sé. No, pero ¿quiénes los ha juzgado? Los delincuentes están libres, Yo no. sino que me diga alguien Yo presté quién está recurso. preso por esa cantidad carretada de delitos que se han cometido contra el pueblo. Y están libres. O sea que aquí hay amnistía porque hay impunidad. Y esa impunidad la ha generado justamente los que imparten justicia y que permiten que esa gente Muy esté bien. libre. Vamos a hablar de esos temas. Y además, es que ese es el tema central. Un proyecto Lo que de la tiene amnistía, un proyecto que tiene la abogada Maribel Espinosa. Sí, sí. Ese es el tema central, pero como hay otros temas, amnistía debe de como el haber. decreto especial que le faculta a la UFERCO a presentar También lo podemos requerimientos platicar. También. o ejercer la acción pública sin pedirle el visto bueno al fiscal general, Está dedicado. ese va a ser otro tema. Ese va a ser otro tema. Miren, y yo ahí tengo una preocupación, doctora. ¿Sabe por qué? Porque limiten esa facultad hasta que termine el periodo de Óscar Fernando Dedicado. Chinchilla, La me temporalidad. genera profunda preocupación. Yo creo que sería más honesto y nos demostrarían plena transparencia que dijeran: esta ley especial perdurará el tiempo, trascenderá la gestión de Óscar Fernando Chinchilla y el próximo fiscal también tendrá que someterse a ella. Que no era Pero que me necesaria digan ninguna ley especial. que la UFERCO tendrá esa facultad del ejercicio de la acción pública solo mientras esté Fernando Chinchilla, pero que el próximo fiscal someterá a la UFERCO, Estamos de acuerdo. ahí me preocupan. Estamos de acuerdo. Ahí me preocupan. Y entonces ahí es donde uno piensa, si hay partidos interesados en controlar el Ministerio Público,
¿por qué no deducir que hay partidos interesados también en controlar la Corte Suprema de Y no Justicia? era necesaria una ley, eso ya, esas facultades ya estaban dadas. Entonces, miren, como les dije que está intenso este debate, me dice otra persona, otra profesional, voy a decir que es mujer, pero solo hasta ahí. Solo pienso que esas dos diputadas van a justificar lo que han aprobado. Y sobre todo la diputada Espinosa con los casos que lleva a su bufete. No es lo que expresa. Difícil que dos diputadas que eligieron y sostienen que es legal la Junta Directiva del Congreso Nacional entiendan lo que es legalidad y Estado de Derecho. Y que aprobaron un pacto de impunidad. Qué buen momento para que Maribel Espinosa, para que Suyapa Figueroa y Carla Romero, por primera vez en muchos años, en este frente a frente conformado hoy solo con mujeres, discutamos con intensidad, respeto y... En Frente a Frente. Y si está pasando, por supuesto, está en tunota.com. Vamos a repasar los titulares más importantes a esta hora de la mañana. Y junio inicia con fuertes lluvias, con actividad eléctrica y alerta en 14 departamentos. De hecho, hoy oficialmente ha iniciado la temporada de huracanes en el Atlántico. Chaleco antibalas salvó a policía de morir en un enfrentamiento donde pereció agresor de policía y árbitro. Rusia avisa a Estados Unidos que dar armas a Ucrania aumenta el riesgo de un choque directo. Gareth Bale le dice adiós al Real Madrid con esta sentida carta: ingrese y entérese. Honduras casi duplicó inflación interanual, según el Banco Central de Honduras. Llegada de la Sisi sigue en el aire tras declaraciones del Legislativo y Ejecutivo. Estas y otras noticias disponibles para usted, para que pueda ampliarlas ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Cuando leo o escucho informaciones de esa invasión de Rusia a Ucrania me preocupa. Y hoy me desperté muy temprano, cuando digo muy temprano, 3:30 de la mañana, y me puse a leer y me generó más preocupación una decisión del gobierno alemán pidiéndole a su gente que se abastezca con agua y alimentos para 10 días. Para 10 días. Y en Alemania se preguntan, ¿y qué está pasando? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué tan grave es lo que va a suceder? Que aquí nuestro gobierno nos está pidiendo que nos Abastezcamos. Me va a hacer un examencito así superficial al final del programa para ver qué es lo que me está ocurriendo. Pues que guarden en la casa para 10 días agua y comida. En Alemania, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, después de la pausa, miren ustedes. Ella presentó un recurso, cuando digo ella me refiero a la juez de sentencia Carla Romero, contra la ley de amnistía. En este mismo programa, la diputada Maribel Espinosa le prometió a los hondureños presentar una iniciativa de reforma para esa ley de amnistía. Nos lo prometió hace aproximadamente, ¿qué? 2 meses. Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre esa iniciativa. Y también sobre la decisión del Congreso de aprobar una ley especial para que la UFERCO tenga el derecho, o mejor dicho, para que la UFERCO ejerza la acción pública penal en delitos de alta corrupción sin el visto bueno del fiscal general. A la juez le he escuchado también una opinión contraria a esa decisión del Congreso. O sea que a usted, sí, a usted se le escucha, la de UFERCO, sí. La de UFERCO, fuera del recurso que presentó contra el decreto de amnistía. Es correcto. Muy bien, miren qué interesante panel de mujeres para debatir de temas de actualidad y en esencia de importancia para el Estado de Derecho, a propósito del recordatorio que nos hizo Ali Shackelford de los 4 pilares fundamentales del Estado de Derecho, sin los cuales no piense usted en un desarrollo sostenible, en paz y con equidad, sin desigualdad. Pausa y el debate está inmediatamente después de estos consejos comerciales. Comencemos con la promesa que hizo la diputada Maribel Espinosa de presentar en el Congreso
una iniciativa para reformar la ley de amnistía que tanta controversia y debate generó en el país. Abogada. Bueno, gracias, don Renato, nuevamente. Efectivamente, aquí en su programa le hicimos una promesa al pueblo de Honduras en cuanto a que íbamos a presentar una reforma a la ley de amnistía. Está en este foro la subjefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa. Ella le puede dar los pormenores de todo este proceso de 2 meses que se tuvo que esperar por una decisión colectiva dentro de la bancada. Sin embargo, yo sí quiero decirle, yo fui muy respetuosa de ese proceso de socialización que se llevó del Partido Salvador de Honduras con otras bancadas. Pero sí me quisiera concentrar en 2 ideas en este momento. El proyecto fue presentado el día de ayer. Le voy a dejar una copia para que usted la lea y decirle al pueblo de Honduras que nosotros creemos que esta reforma contiene los elementos que no contiene la actual ley de amnistía. Y por el otro lado decirle que es un acto de rectificación porque definitivamente teníamos que hacerlo en el Congreso porque lastimosamente en el Poder Judicial no todos los jueces actuaron con la seriedad en los casos que era improcedente, si es que lo hubo, la concesión de la amnistía. Los jueces, tal como lo hizo la señora jueza Carla Romero, pudo haber solicitado la inconstitucionalidad de oficio y no lo hicieron, sino que sencillamente le dieron cabida a la amnistía y déjeme decirle, le fallaron al pueblo, porque los jueces están en el deber de interpretar la ley y cuando hay una norma secundaria que confronta la Constitución, están en el deber de aplicar de previo la Constitución de la República. Y aquí tenemos el ejemplo. La señora jueza Carla Romero, ya sencillamente no falló, sino que lo elevó a la Sala Constitucional diciendo, me parece que esta ley es inconstitucional y por esa razón suspendió el proceso. Ahora voy a aprovechar la oportunidad porque el pueblo no conoce la técnica jurídica tan a fondo. Imagínese usted que todos los jueces del país, ante leyes que garantizaban la impunidad emitidas por el Congreso, que dieron oportunidad para que salieran criminales de cuellito blanco por leyes perversas, hubieran reclamado la inconstitucionalidad de esas leyes, esa gente no tendría sobreseimientos también hoy. No solo el caso de la amnistía, sino todos los casos. Es ahí donde se muestra la independencia judicial. Si esos jueces y magistrados hubieran sido independientes, no habría tanta impunidad en este país, porque todos hubieran reclamado la inconstitucionalidad de oficio de leyes que fueron aprobadas en el pasado en el Congreso que permitieron que diputados, funcionarios salieran libres. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso está en la ley. Entonces, la independencia judicial es importante. Entonces, ¿qué falló aquí? Bueno, omisiones en la elaboración de la ley de amnistía, porque sí las hay. Y por el otro lado, algunos jueces, no todos, algunos jueces que sencillamente, viene del Congreso, es una complicidad. Solo porque venga una ley no significa que emitamos una ley
ellos están en el deber de examinarla, porque la Sala de lo Constitucional es el último intérprete de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, si la Corte Suprema es el último intérprete, a esa Corte se le tiene que dirigir cualquier ley que se considere inconstitucional, que vulnere los preceptos constitucionales. Entonces, el trabajo es compartido, el Estado funciona así, pesos y contrapesos. Entonces aquí, vaya, todos nos han reprochado, y lo he visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, que han reprochado al Partido Salvador de Honduras. Nosotros en esta bancada tuvimos la valentía, la seriedad de decir, sí, la ley le hizo falta. Y yo, en descargo personal, a mí nadie me puede juzgar por esa ley. Y yo estaba en un hospital. Si yo hubiese estado, hubiera intervenido en el Pleno. Y yo quiero decirle, este Congreso es totalmente diferente a la dictadura que mantenía el doctor Oliva. El otro día, hace poco, y solo lo digo como a manera de ejemplo, yo intervine y hasta me apagaron el micrófono, pero al 2 días siguientes el Congreso rectificó. Retiraron el proyecto de ley al cual yo me estaba refiriendo y otros, y se rectificó y se aprobó en debida forma. O sea, yo tengo que reconocer que este Congreso es totalmente diferente. Claro, hay mucha publicidad negativa promovida por intereses oscuros y eso yo lo entiendo. Pero sí quiero decirle que hemos hecho algunas cosas buenas, nos hacen falta muchas. Por eso digo algunas. Entonces, volviendo a la ley, sí, a mí me preocupa que la ONU, me preocupa que todo el cuerpo diplomático, los países que nos quieren ayudar a salir de este país que lo tenemos en este momento asolado, esa es la palabra. Me preocupa que ellos desde afuera ven lo siguiente. Impunidad con todas las leyes que aprobó el anterior Congreso. Invertimos millones de dólares en la Maxi y solo hay una persona condenada. Así me lo dijeron. ¿Cómo vamos a venir a invertir más dinero si no hay resultados concretos? Y por el otro lado, que también nos lo dijeron, porque han sido muy críticos de esta ley de amnistía. Y yo les dije, sí tienen razón, hay errores en la ley, pero también hay actuaciones indebidas en el Poder Judicial en la aplicación de esta ley. Y aquí tiene la prueba. El caso concreto que maneja la juez, la señora juez, ese caso no ha sido fallado. Permítame, para que la gente vaya entendiendo, ¿por qué usted recurrió a la Sala Constitucional con esta ley de amnistía? Porque es el proceso correcto. Porque la Ley de Justicia Constitucional, a través del artículo 87, establece el recurso de inconstitucionalidad por la vía oficiosa. ¿Qué significa esto? Que cuando un juez considera que una ley que están solicitando las partes, no yo, se aplique a un caso concreto y tiene vicios de inconstitucionalidad, yo tengo la obligación de pronunciarme al respecto y hacer que mi superior jerárquico, que en este caso es la Sala de lo Constitucional, conozca y se pronuncie sobre esas consideraciones que yo tengo. ¿Qué vicio de inconstitucionalidad encontró usted en esa ley de amnistía? De dos tipos, de fondo y de forma. Mire, Renato, licenciado Álvarez, hay una lucha sobre lo que es justicia, validez y eficacia. Y para que una norma sea válida, debe de venir, o una ley sea válida, debe de venir de un órgano
que esté legitimado para crearla. No debe de ser contraria a la Constitución y debe de ser de carácter de cumplimiento de toda la nación, entre otras consideraciones. Vamos a ver Entonces, si le entendí. La ley surge de una institución o de una junta directiva cuestionada. Por eso le pregunto, a ver si le entendí, ¿es lo que me está planteando? tiene que haber sido producida por un órgano legitimado, no haber sido delegada por ninguna norma posterior, no estar en contradicción con las normas de ordenamiento jurídico ni con la Constitución. Eso es una de las partes del planteamiento que tiene mi recurso. Entre otras, la consideración de que, por ejemplo, violenta el Estado Democrático de Derecho. ¿Por qué? Porque ya la Convención contra la Corrupción establece que no pueden ser objeto de amnistía alguna los delitos de corrupción. O sea, ¿sí?, los delitos contra la administración pública. Entonces, es Honduras signatario de esa convención. ¿Cómo puede estar incluido dentro de una ley de amnistía? ¿Y por qué quienes se pronuncian a favor de el conocimiento de los delitos de corrupción no se pronuncian en su momento y dicen, no, señores, están equivocados, esto no se puede hacer? Porque el ordenamiento jurídico es un todo, no solo es lo que el Poder Judicial establezca, no, si lo que el artículo 303 en adelante faculta al Poder Judicial es la aplicación de la ley, juzgar, el deber de juzgar y ser juzgados, pero el ordenamiento jurídico lo complementan todas las leyes y más cuando hay una ley o una convención que está en armonía o en la misma supremacía de la Constitución. ¿Por qué? Porque Estado de Derecho significa el respeto al imperio de la ley y a la ley máxima, que es la Constitución de la República. Vamos a ver si le estoy entendiendo. Usted nos está diciendo que recurre a la Sala Constitucional y presenta ese recurso, entre otras cosas, y eso fue lo que yo le capté, no sé si todos le captaron. Esa ley emana de un Congreso que es legal, pero de una junta directiva que usted la pone en duda. Es que yo no lo tengo que decir, me lo tiene que decir la Sala de lo Constitucional. Ese es el punto, porque es el único, como lo dijo la abogada Espinosa, quien tiene que pronunciarse. Yo no puedo pronunciarme porque no es mi facultad y estaría subrogando facultades que no me corresponden. Pero si recurre a la Sala Constitucional. Pero yo considero que deben de pronunciarse de una vez por todas acerca de esa legalidad o no, porque no es lo mismo legitimidad que legalidad. Son conceptos distintos. Entonces, ella cree que la junta directiva no es legal y recurre a la sala para que se pronuncie y diga. Yo lo que necesito es que me diga si la sala junta directiva si es legal o no. Y segundo, dice porque ese decreto de amnistía abarcaba delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, y no pueden ser amnistiados por este delito nadie. Por eso se va a la Sala Constitucional. Entre otros, que estos son los de fondo. El único de forma que yo establecí es que para mí, aunque no es un código, pero sí es una ley, debió de pedírsele opinión a la Corte. Me van a decir, ¿pero por qué? Si no tiene que ver con situaciones políticas. Si va a reformar el Código Penal, no tiene incidencia. Nunca se ha pedido. No. Es que la ley misma en su aplicación va a establecer que van a haber ciertos delitos en los que no se debe de seguir el curso legal del procedimiento procesal penal. Porque la misma amnistía, por la característica que tiene que venir y decir, no, aquí hay una situación de amnistía en la temporalidad de este y este periodo que se cometió, no debe de aplicarse. Eso es la amnistía. Indulto es otra situación que viene a otro poder del Estado. Así es. Pero bueno, el punto toral es que como va a incidir
con el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, sí tenía que pedírsele opinión. A mi humilde criterio, por supuesto, ¿verdad? Existen criterios que para eso es que estamos consultando, para que nos digan nuestros superiores jerárquicos, mejor preparados seguramente, qué es lo que tiene que hacer esta juez y el resto de jueces, porque además de eso, no es un caso, son 3 casos en mi sala en donde se solicitó a mi conocimiento y el de mis compañeros de sala y decidimos, bueno, esto no nos parece, bueno, pues compañera presenta el recurso. Y otras salas se han unido a lo mismo, así que hay alrededor de 7 recursos. Vamos a esperar lo que dicen, si es que lo quieren decir. Es que tienen que pronunciarse. Pues habrá que preguntárselo a los señores de la sala porque yo no tengo Porque de la otra manera posibilidad de es establecer engavetarlo, es engavetar el recurso. Pues Y eso no es justicia. Ahora, puntualmente, antes que intervenga la doctora Suyapa Figueroa, ¿qué es lo que ustedes con esta iniciativa Don Renato, pero sí me quisiera... reforman? Mire, sí me quiero pronunciar sobre lo que acaba de expresar la señora jueza. Mire, en primer lugar, de lo que ha expresado diciendo en un punto. Estoy de acuerdo con ella que una cosa es quién tiene la potestad, la atribución de otorgar amnistía y quién tiene la potestad de otorgar el indulto. En eso ella tiene toda la razón. También pienso que ella tiene la razón respecto a que la ley de amnistía pues carecía de una definición de lo que es delito político y de qué es delito común conexo. Diciendo con ella que se requiera la consulta a la Corte Suprema porque no se trata de un código y ni tampoco se está reformando el Código Penal ni el Código Procesal Penal. Hay que comprender bien el término de la amnistía conforme los estándares y criterios de Naciones Unidas. Diciendo completamente en cuanto a su aseveración de la legitimidad del Congreso Nacional. No, pero la legitimidad no la pone en duda. No la No, no. Lo que ella pone en duda es la legalidad de la Junta Directiva. No, pues igual, en cuanto a la legalidad de la Junta Directiva, yo de una vez por todas se la voy a aclarar, al pueblo hondureño. Y se lo voy a decir como diputada, pero antes que diputada como abogada. El derecho constitucional es un derecho eminentemente político. Así lo dice innumerables tratadistas. Y quiero decirle que la Constitución de la República de Honduras tiene convocatoria en las juntas preparatorias ya establecidas en la Constitución de la República. Nos ordena para el caso que el 23 de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad. Yo le voy a decir rápidamente lo que aconteció en ese proceso, la parte política y la parte constitucional. La parte política. Juan Orlando Hernández, con su Partido Nacional, hicieron todo un plan para arrebatarle el poder a Libre en el Congreso Nacional. Lo hace con el contubernio, ¿verdad? O el apoyo de diputados, de algunos diputados de la bancada del Partido Libre y con diputados del Partido Liberal. Ese era el plan. Y usted comprenderá que Juan Orlando Hernández quería conservar el Congreso por todo lo que se le venía. Si acuérdese que todo es una estructura criminal la que hay en el país, instituida en los poderes del Estado. Y el ministro que ya hace la convocatoria para la preparación hizo mal el procedimiento.
Mal o bien, aquí en su foro se discutió ampliamente de eso y se hace la postulación del diputado Cálex, pero no se le permite hacer la postulación a Russell Tomé. Va mal el proceso. Eligen irregularmente, irregular porque yo soy testigo presencial, al diputado Cálex y lo juramenta. Bueno, cuando yo salí del Congreso dije, bueno, mal elegido, pero hay junta directiva provisional. Y él convoca para el día 23 de enero a las 7 de la mañana. Día y hora de la convocatoria, yo asistí al Congreso, Suyapa Figueroa asistió al Congreso, los diputados del PCH asistimos al Congreso a día y hora de la convocatoria. A mí me consultaron y me preguntaron, ¿qué hacemos? Mire, como en todo, en derecho, esto es así, les digo. El hecho de que no venga el presidente no quiere decir que no vamos a celebrar la sesión. Abran la sesión y vamos a elegir al presidente del Congreso, a la Junta Directiva en propiedad, porque estamos legalmente convocados. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron las 8 y empezó la sesión. Elegimos, y voy a hacer un símil, así es en las sociedades mercantiles. En las sociedades mercantiles, porque no llegue el presidente del consejo, no quiere decir que no se va a celebrar la sesión, la asamblea. Se celebra, se nombra un presidente provisional, dirige y los acuerdos son válidos. Igual fue en el Congreso. Fuimos, elegimos y se eligió a Luis Redondo como presidente del Congreso por 4 años. Ese es mío. Ella se pregunta que por qué juramentó ella a la presidenta Castro. Mire, yo quisiera saber ¿por qué la juramentó ella y no Luis Redondo? ¿Quién le invitó? ¿Quién le pidió que fuera? Pregúntele usted a doña Xiomara quién me invitó. Entonces, yo sí quiero decirle, yo no voy a entrar. No, pero es fundamental. No. Es fundamental lo que está diciendo ella. Sí, pero es fundamental. Pero mire, el derecho constitucional no es cierto que es un derecho político. Difiero, porque estamos hablando de un derecho que reforja el Estado Democrático de Derecho. ¿Cuál es la facultad, cuál es el ideal que debemos de tener superando el Estado Democrático de Derecho? Llegar a un Estado democrático constitucional de derecho, donde el respeto a este documento sea lo que rija nuestras vidas. Le voy a explicar algo. La invitación que se me hizo fue publicada y se me hace a través de las personas que sale a decir en prensa pública internacional quién le va a tomar su juramento de ley. Porque a la fecha en que aconteció estos hechos, no había claridad sobre el punto de quién era el presidente del Congreso Nacional. Llegué, porque así se me pidió que llegara, pero yo consideraba que no iba a ser necesario porque para esa fecha yo consideraba que iba a estar resuelta la problemática. Pero además de eso, en el 244, la Constitución, y me permite porque debo de hablar acerca del tema que ha sido cuestionado. El 244 establecía que si no lo hacía y el presidente del Congreso, lo hacía el presidente del Poder Judicial. Yo pensé, no va a haber problema porque el presidente del Poder Judicial sí se sabe quién es y está en vigencia y todavía es presidente del Poder Judicial, pero tampoco estaba. Y se me pidió, si ustedes estaban presentes ahí, que desde arriba bajara porque tenía que tomar el juramento de ley. Porque la Constitución, en ese artículo 244, me facultaba hacerlo. Y eso hice, bajar, entré por donde estaba la Embajada Americana, automáticamente ahí se bajó la otra señora y fuimos a hacer lo que en derecho correspondía. Si para ese momento se hubiese definido la existencia
del Congreso con su junta directiva, no hubiese sido necesaria mi comparecencia, ni tampoco que se brindara ante mi presencia, ni no solo ella, sino los señores designados. Ese acto es legal. Ese acto... Su juramentación a la presidenta Castro y a los designados. Así es. Está en ley. Ese acto está registrado y me lo faculta la Constitución de la República. Tampoco es cierto que fui enviada por mi jefe superior jerárquico a hacerlo, porque eso también es una mentira. Si ustedes recuerdan, y espero que así sea, y el resto de la población, la presidente lo dijo públicamente en cadena nacional e internacional y dijo ante quién iba a prestar juramento de ley. Y eso está registrado en los anales de la historia, ya para gloria de Dios y para el gusto de las personas que establezcan que hoy por hoy Irixiomara Castro es la presidenta de este país. Lo que está diciendo la juez de sentencia del Poder Judicial, Carla Romero, o por lo menos es lo que yo interpreto que nos quiere decir, que si la presidenta Castro la llamó para que ella la juramentara en el Estadio Nacional, y no me interrumpa, es porque la presidenta Castro no estaba convencida de la legalidad de la Junta Directiva ni de la presidencia de Luis Redondo en el Congreso, y dijo, para no tener problemas, porque no estoy plenamente convencida ni hay certidumbre sobre la legalidad de esa Junta Directiva, mejor que me juramente una juez de sentencia. Ahora, hay recursos sobre la legalidad de la Junta Directiva del Congreso. Claro que hay recursos. Serán acá también las salas o la sala constitucional que va a definir si es legal la presidencia de Luis Redondo Si los o no. requisitos se Yo forman. no discuto. Pero me preocupa una cosa, que miren, que venimos para La ver oferco y dónde todo. están las reformas de la iniciativa que ha presentado el Partido Salvador de Honduras a la ley de amnistía. Y estamos llegando a las 9 y ella dice puntualmente, yo acudí a la sala constitucional primero para que se pronuncie sobre la legalidad de la Junta Directiva que está aprobando leyes en el Congreso Nacional. Y segundo, porque esa amnistía, dice, abarca delitos contra la administración pública y en ningún Estado de Derecho se amnistían a los corruptos. ¿Dónde radica la reforma que ustedes están presentando ahora? Definitivamente, mire, en relación a lo que ella juramenta, pues sí, en ese momento había toda una controversia, una duda, habían recursos en la Corte presentados por el mismo diputado, creo que el diputado Cáliz, no recuerdo en este momento, pero había una discusión y lo que se hizo, no cabe duda que la presidenta tenía una duda. Y ante eso, pues, siguieron el procedimiento. Pero eso no quiere decir que la actual Junta Directiva del Congreso sea ilegal. Pero mire, las cosas deben quedar claras. Si la Sala Constitucional, si la Corte, si la Sala es el último intérprete de la Constitución, y han recurrido ahí para que nos diga si es legal la Junta Directiva de Luis Redondo, la Sala no se ha pronunciado. Pero es que tiene que empezar con los requisitos de admisibilidad o no. Okay. Y todavía están revisando esas No la situaciones. han admitido. Pero me escuché que ya los habían admitido. ¿No los han admitido? Pues yo no tengo el conocimiento de que así sea, abogada. Pero miren, Pero si es vamos a así, ir a la sala, si a es la así, la secretaría. presidenta Castro no tenía la certidumbre de la legalidad del presidente de la Junta Directiva del Congreso, Sí, eso es un hecho. y la Sala no se ha pronunciado, yo estoy seguro que todavía, bajo esa lógica, la presidenta Castro sigue con la incertidumbre si es No, legal el presidente del No Congreso. sigue con No, ya no. incertidumbre porque... Ya no. De porque- hecho, no porque haya sentencia. ¿Sabe por No, qué? no hay sentencia. Ya, los mismos nacionalistas lo legitimaron. Mire, y no solo eso, ha sancionado un montón de leyes.
Ese Así punto. es. Han nombrado Ese un montón buen de punto. gente. Ese buen Así punto. Y eso ya es Ese buen parte punto. del Ese buen proceso punto. legislativo. Bueno, Mire, pasemos a dónde está la reforma que ustedes bueno, pretenden que se apruebe en el Congreso. definitivamente de acuerdo con la jueza en el sentido de que no pueden incorporarse en el proyecto de amnistía ni la reforma, ni pudo haber sido incorporado en la ley de amnistía delitos de corrupción. Eso transgrede convenciones internacionales contra la corrupción. Y ese es el punto. Y yo creo que ese es el punto clave de Naciones Unidas, que está examinando para que venga la CICIG a Honduras. Porque no podemos permitir ninguna clase de acuerdos de impunidad, ni los que hicieron el Partido Nacional antes, ni los que pudieran derivarse de la amnistía. En eso hay que ser claros. Entonces, ante eso, nosotros dejamos muy claro que en el elenco de delitos no puede caber ningún delito de corrupción, no puede ser, ni delitos de lesa humanidad tampoco puede ser objeto de amnistía, siguiendo los estándares internacionales que tiene el alto comisionado de los derechos Violaciones humanos. de derechos humanos. Entonces, nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley. Mire, la legalidad en un país donde no se respeta la ley, lo que hay es una desintegración del Estado de Derecho, y en ese proceso estamos nosotros. Entonces, hemos llegado a las peores violaciones. Imagínense una corte como esta que, habiendo una reelección ilegal, tampoco le valió y no le importó. Y tuvimos a Juan Orlando Hernández por 4 años ilegalmente y tampoco se pronunció. No se pronunció ante los recursos de inconstitucionalidad y otros recursos que se presentaron. Entonces, sin embargo, ellos ya están por irse. Ahora tenemos que avanzar, tenemos que reconstruir el Estado de Derecho, y para nosotros, como la bancada del Partido Salvador de Honduras, estamos en el deber de dejar sentada una posición. Claro, hay que reconocer algo. Las personas que ya quedaron en libertad, bueno, aquí hay una corresponsabilidad de varios actores, incluyendo del Poder Judicial. Entonces, eso no lo podemos cambiar en este momento. Sí. Esa es una verdad. La subjefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, la doctora Siopa Figueroa, también se pronuncia sobre esta iniciativa que fue presentada ayer por el partido, por su partido. Doctora. Bueno, yo creo que siempre aclarar que no toda la bancada del Partido Salvador de Honduras estuvo de acuerdo con la amnistía. En el caso mío, yo me opuse porque, como bien lo dijo la juez, habían delitos que podían ser indultados, que no corresponde a ese poder del Estado indultar algunos delitos, y porque realmente la amnistía tenía que pensarse y exponerse adecuadamente para ser respetuosa de estos convenios internacionales, porque sí se necesitaba amnistía, eso es indudable. Veníamos de una dictadura en donde se persiguió a líderes sociales, en donde se persiguió a estudiantes y en donde injustamente se les judicializó, imputándole incluso algunos otros delitos. Así que había que pensarlo, había que darle suficiente tiempo de socialización, que es justamente lo que se ha hecho con esta ley, con esta reforma. Esta reforma tiene la suficiente y amplia participación y socialización de la misma, y ya fue presentada para ser aprobada. Ahora, creo, y yo voy a decirlo, que los votos del Partido Salvador de Honduras, que solo son 10 en el Congreso Nacional, tienen un peso importantísimo, tanto que se le ha atribuido solo al Partido Salvador de Honduras, que solo tiene 10 votos de los 128, la responsabilidad de esto. Siento que hubo una junta determinada para determinar esto, para analizar esta amnistía, pero los votos del Partido Salvador de Honduras indudablemente pesan en libras esterlinas y tienen un valor incalculable al parecer en el Congreso, porque se le ha achacado todo. Pero bien,
es justamente el Partido Salvador de Honduras el que está presentando esta reforma nuevamente a la amnistía. Y a mí siempre me produce cierta cantidad de reacciones cuando veo, por ejemplo, a la bancada del Partido Nacional decir que ha habido un pacto de impunidad y decir tantos epítetos sobre esta ley de amnistía, pero nunca han hablado de los 12 años de impunidad y corrupción que han tenido, no por una ley de amnistía, sino porque ellos han cooptado los poderes del Estado y los han hecho que funcionen en un aparato, en una maquinaria de impunidad y corrupción, y no ha habido ningún juez ni nadie que venga a hablar sobre esos delitos cometidos por la dictadura de 12 años. También me llama muchísimo la atención que se refieran a la supuesta ilegalidad de una junta directiva, pero nadie dijo de la arbitrariedad y de la manifiesta corrupción y colusión de quien llegaba a juramentar a la junta directiva espuria que se quiso imponer en el Congreso Nacional a través de demostrar que hay una red de corrupción y que, si bien es cierto, la cabeza le fue amputada a esa red de corrupción, las estructuras quedan indemnes en este país y que es muy difícil avanzar. Por eso yo digo, aquí se requiere de un milagro. Aquí se requiere de un pueblo decidido a transformar la realidad tan dolorosa que hemos vivido durante todo este tiempo. Y yo creo que esos puntos en este momento se están dando y que nosotros vamos a tener finalmente un gobierno, no podemos decir que es igual, no podemos decir que este Congreso es igual que el Congreso anterior, que hay una buena parte del Congreso que sigue respondiendo a esos intereses del narcotráfico, de la narcodictadura que hemos tenido. Claro, si las estructuras siguen en pie, Bajo el manto sigue de siendo, legalidad. sí. Así es, ahí está un fiscal que no hace nada. Ahí hay una Corte Suprema de Justicia No falla. que está coludida también. No podemos decir que eso no ha existido, la colusión, que no es independiente, que nunca fue independiente, que esperamos que rectifique, porque probablemente esa comisión contra la impunidad internacional que venga también va a cuestionar a todo el mundo y va a revisar todo lo actuado por todo el mundo. Y yo sí pienso que la junta directiva ahora es perfectamente legal, porque por todo lo que ha dicho la abogada Maribel Espinosa y porque ya está legalizada. La legalizó la misma presidenta, la legalizó el mismo pueblo, que es de quien emana realmente El poder. el poder. ¿verdad? El pueblo imagina está con esa junta Si directiva. la Sala Constitucional se pronuncia se pronuncia en contra de la legalidad de esa junta directiva. Don Solo Renato, Me corresponde Ok, la palabra. muy bien, vamos con ella, luego la pausa porque tenemos que hablar también de la ley especial que faculta a la UFERCO al ejercicio de la acción pública Claro. sin permiso del fiscal general. sí. Gracias por darme el uso de la palabra. Qué bueno que hay un nuevo proyecto de ley de amnistía que está superando las inconstitucionalidades planteadas anteriormente, por lo menos en su fondo, aunque discrepemos del punto de forma. Pero me parece que yo, Renato, solo vine hoy aquí a dar mi punto de vista jurídico, académico, ¿verdad?, que me corresponde, y no de índole, política, porque eso no me interesa, no es mi función hacerlo y me desarrollo en otro tipo de estrato. El asunto es jurídico antes que todo, y esos son los temas que vengo a establecer, los puntos de vista jurídicos que tengan incidencia o no. Yo le voy a decir una cosa, yo solo puedo tener a mi sometimiento de evaluación aquello que está dentro de mi carga laboral. Dentro de mi carga laboral hay pendientes causas del 2015 y 2016 que se gestaron después del golpe de Estado y causas anteriores a esa fecha.
porque recuerde que hay una división jurídica en la que tienen que ver juzgados especializados en materia de corrupción y tal, y tal, y tal, y tal. Si no han sido los llamados a presentar los recursos, la independencia judicial de cada uno de ellos acerca de cómo deben de disponer de la aplicación de la ley, está cubierta por esa independencia judicial. Yo he considerado otra cosa porque me debo a esa situación. Faltaba más que estudiando una maestría en Derecho Constitucional y defendiendo un doctorado en Derecho Penal venga a plantear y a cuestionarme que no soy congruente con los actos que debo de hacer. Y se lo digo desde el punto de vista del ejercicio de mi cargo. Solo puedo tener responsabilidad por aquello que está dentro de mi carga. Lo que hagan los otros compañeros o el Poder Judicial, pues lamentablemente yo no puedo cuestionarlo, yo llego hasta donde voy. Y tampoco reconocer otras situaciones de legalidad o invalidarlas porque no me corresponde. Esa no es mi función, es la función de un procedimiento a través de otras personas que la misma Constitución y el Estado Democrático de Derecho ha establecido para que se pronuncien al respecto. Muy bien, tenemos que ir a una pausa comercial y no queremos que este programa finalice sin escuchar la opinión de estas 3 damas, 2 diputadas y una juez sobre el decreto especial que aprobó el Congreso Nacional en relación a la UFERCO. Está en tunota.com y aquí tenemos noticias internacionales del momento. 22 detenidos en España por explotación sexual. Tenían 19 latinoamericanas en condiciones de semiesclavitud. Elon Musk exige a sus empleados volver al trabajo presencial o irse de Tesla. Y bueno, ya les decíamos más temprano que Rusia ha avisado a Estados Unidos que dar armas a Ucrania aumenta el riesgo de un choque directo. Unos 9 periodistas han salido de El Salvador por la reforma Mordaza. Se registra nuevo tiroteo en Estados Unidos, ahora en una universidad de Luisiana. Al menos una mujer ha muerto. Y bueno, esta y otra noticia está. Miren, se han derivado muchas reflexiones importantes aquí. Por ejemplo, la preocupación de Maribel Espinosa sobre la decisión que va a tomar la Organización de las Naciones Unidas. Si dice sí, aceptamos el reto, la solicitud hecha por el gobierno de la presidenta Castro de acompañarlos en una comisión internacional contra la corrupción. Reformar esta ley de amnistía es fundamental, entre otras, porque la información que uno tiene es que la ONU no quiere venir a fracasar ni a pasar las experiencias que vivió en Guatemala. Así es. Ellos quieren condiciones, la ONU quiere condiciones para venir a desarrollar un trabajo contra la corrupción y no venir a pelearse contra poderes del Estado en el país. Por eso quieren condiciones, leyes desde el Congreso, la certidumbre de que los poderes del Estado de Honduras también quieren luchar contra la corrupción. Y ella le preocupa que la ONU diga no, ese país todavía no tiene las condiciones para que esto se haga. Y es una preocupación que no solo la embarga a ella, sino que a muchos de nosotros también. Segundo, aquí la diputada Maribel Espinosa nos está prometiendo que mocionará en el Congreso Nacional para que las sesiones de este poder del Estado tenga un límite en cuanto al horario, porque está despertando mucha sospecha a esas sesiones en la madrugada, a las 12, a la 1 de la mañana. Suspicacias. Sí, está levantando mucha suspicacia. Entonces ella va a presentar una moción para que, no sé, a las 9 de la noche se termine la sesión y continúa el siguiente día, o 10 de la noche, no sé. Ella está preparando esa moción. Sí. ¿La está preparando? Así es, ya la teníamos lista e incluso ayer anuncié que quería presentar una moción en su última sesión del Congreso antes del receso, pero no se pudo porque solo se llevó a cabo actos protocolarios. Pero la moción va encaminada a que iniciemos sesiones a las 9 de la mañana y que concluyamos a las 9 de la noche. Es una jornada larga, pero podemos evacuar todo. Por excepción, en casos graves, urgentes, conforme establece la Constitución, casos graves urgentes, pueden cambiar ese horario, Emergencia. pero por regla general que tengamos horarios.
Esta es una costumbre que ha traído el Congreso por años. Han empezado he preguntado al personal antiguo del Congreso y todos me han dicho que así se ha estilado, pero que si así se ha estilado, no quiere Así decir es. que lo vamos a seguir O haciendo. búsquense el promedio de horarios de la jornada laboral de los parlamentos del mundo. ¿Cuántas horas trabajan los parlamentos del mundo? Y en estados de desarrollo y de bienestar social enormes. Y eso les dará más o menos una indicación a qué hora deben terminar las sesiones. El decreto especial para facultar a la UFERCO a ejercer la acción pública penal sin el permiso del fiscal general. Es necesario, tenía que ser una situación que está dada. Es un problema a lo interno del Ministerio Público, Así es. ¿verdad? Que no necesitaba la buena lid de querer solucionar ese problema por parte del Congreso Nacional, desde mi punto de vista, como vuelvo y le reitero, académico, profesional y jurista. ¿Por qué le digo esto? Porque la ley del Ministerio Público ya establece ese tipo de facultades. Y además de eso, recordemos que el compañero Luis Javier Santos es un fiscal especial. Si los demás fiscales especiales de otras fiscalías tienen esa potestad, ¿cómo es posible que no la pudiese tener él? Es bajo el principio de igualdad de actuaciones, ¿verdad? Pero además de eso, un fiscal especial es representante del fiscal general. ¿Por qué? Porque ahí lo que opera es el principio de delegación de funciones. Entonces, usted además vea que existe el principio de independencia del Ministerio Público contemplado en el artículo 232 y partamos del punto de que el artículo 1 de nuestra Constitución es el Estado Democrático de Derecho, no era necesario llegar a esta situación. Yo, Luis Javier Santos, presento los requerimientos sin esa disposición y ningún juez se los va a denegar. ¿Por qué? Porque está la supremacía de la Constitución y de la ley del Ministerio Público sobre cualquier acuerdo. Ese acuerdo viene a ser una ley inferior y ningún juez ni ningún tribunal le hubiese rechazado un requerimiento fiscal. Yo pienso que debió de intentarse. Ahora, si eso hubiese sido de esa forma, hay que denunciar las instancias. Pero aún así, ¿qué le quedaba? Presentar el recurso de inconstitucionalidad debido. Pues yo no creo que hubiese llegado a tanto. ¿Por qué? Porque a la fecha, el intento de presentar esos requerimientos significaba que no se era claro en la lucha contra la corrupción. En todo caso, ¿usted no cree que el decreto aprobado por el Congreso hace algunos días es inconstitucional? Sí, lo creo. ¿Es inconstitucional? Porque sí afectó. Mire, en el afán de querer arreglar esta problemática, me parece que legislar para arreglar un problema que ya está incluido, su solución dentro de un estamento jurídico, no solo es duplicidad de funciones o de circunstancias de leyes que no son necesarias, sino que no se dan cuenta con la buena intención, porque no me queda duda de que había una buena intención en el trasfondo de esto, de tratar de solucionar una problemática que tenía soluciones de otro tipo como las que planteé y transgrede ese principio de independencia del Ministerio Público, porque no puede estar cubierto de ningún tipo de injerencia política y lo dice tal cual el artículo 232. Además, el principio de jerarquía que se establece en el artículo 233. Una cosa es que la ley especial del Ministerio Público dé facultades también para que intervenga el fiscal general, porque mire, yo creo que lo que no se está tomando en cuenta es que la Constitución crea dentro de su institucionalidad como gobierno y Estado democrático de derecho una institución constitucional llamada Ministerio Público. Es como que usted quiera quitarle las facultades a lo que llamamos Procuraduría General de la República o al Tribunal Superior de Cuentas. No es necesario hacer una ley especial
dedicada a una situación que tenía una salida de otro tipo a lo interno del Ministerio Público. La pausa para... Mire, me dice la producción que solo tengo 30 segundos para su explicación, porque si no la computadora ya nos corta. Ok, bueno. Yo sí quiero decir que se aprobó un decreto. Con el único artículo que estoy en desacuerdo es el de la temporalidad. Importante, tengo muy poco tiempo para explicar el hecho de que hay 2 acuerdos del propio Ministerio Público contradictorios. En uno que le daba la libertad a la UFESIC para promover acciones penales e investigar, y en el otro que le impide que se lo restringe. Que se lo restringe. La libertad cuando había más...